Y el invitado de hoy es Juan Carlos Martínez. Ahora les cuento quién es. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, Andrés. Le cuento el que no sabe. Juan Carlos Martínez en este momento es secretario del OGC número 1 de Morón Centro, un hombre de nuevo encuentro, pero la verdad que yo lo traje hoy para hablar de el tema de la radiodifusión como periodista, porque tu profesión es la de periodista. Y bueno, un trecho lo hicimos juntos. Pero yo quería que hablemos de ese trecho porque se monta FM en Tránsito, que es lo que yo decía al principio del programa, se monta FM en Tránsito y hace poco, en los 25 años que nos cruzamos, había un recital, en el recital estaba Martín Méndez y hablaba de la época de la resistencia, ¿no? Sí. Que la lideraste vos en realidad. Sí. Vos y Lucio Ladino, tal vez. Sí, ¿no? sí. Pero todo un grupo. Está bien, pero nosotros estábamos conducidos por vos y por Lucio. ¿Fue una época de resistencia en 1987? Terrible. Si uno lo ve a la distancia. Yo lo sé, te lo pregunto como si no lo supiera. Yo lo tremendo, sé, pero... tremendo. Si uno lo ve a la distancia, si uno ve lo que sucedía en ese momento, lo que estaba pasando y además las características de la radio, la resistencia fue enorme, la verdad que fue extraordinaria. Hablando con los actuales directivos de la radio, los actuales integrantes del Consejo de Administración, ellos me dicen lo que darían por haber estado en ese momento en la cooperativa por todo lo que implicaba. A ver, nosotros arrancamos primero con el periódico La Calle, una cosa absolutamente distinta. En Morón estaba El Cóndor, La Acción, La Tribuna, La Ciudad, sí. Y en Castelar, La Voz de Castelar, con la conducción de la dirección de Alberto Luis Ponzo. Pero hablemos de los de Morón, un periodismo muy tradicional, muy de ir llevándolo como se podía, ¿sí? Venimos nosotros, este grupo de jóvenes, si vos recorres los ejemplares del periódico La Calle es extraordinario, una nota de Alejandro Basilev sobre el Papa Juan Pablo II, al otro número la FARC en Colombia, y empezás a repasar en los temas que nos metíamos hace 27, 28 años atrás. Eso fue en el año 86, el primer número de La Calle fue abril de 1986. Después tuvimos una experiencia ahí mismo en el año 86, más adelante, en el 86 o en el 87, en una radio por cable, que estuvimos 3 días en esa radio por cable que se llamaba Alfonsina Storni, que se transmitía... Ahí llegás vos. Yo estoy el día que los echan. El día que los echan, perfecto. Los echan por comunistas. Sí. No con esta palabra, ¿no? Pero yo me acuerdo de que viene un tal Márquez. Claro. Y dice, la música toda del mismo color. Sí. ¿Y qué color? Le decían. Claro. ¿Qué color? Y ahí empezó la bronca. Claro. En los Broncos. En los Broncos, en lo que hoy sería... No, hoy en los Broncos, antes eran los Troncos. Los Troncos, en la planta alta del restaurante Los Troncos. A ver, en ese momento se estaba produciendo algo en el país. Las radios por cable que existían en la capital federal, radios por cable, ¿no? Sí, que había que hacer todo un tendido de cableado, se estaban trasladando al sistema de frecuencia modulada, y todo este hombre, Márquez, había recibido un paquete enorme de parlantes y cables, que lo habrá recibido por 2 pesos, y con eso arma Alfonsina Storni. Bueno, duramos 3 días. Sí, los echaron. Los echaron. Entonces, eso fue en mayo del 87, porque el 7 de junio, el Día del Periodista, es cuando tenemos la famosa reunión en mi casa, que era, celebrábamos el Día del Periodista, mate, y ahí es donde tratamos de convencer fundamentalmente a Daniel Encetti de tener una radio propia. Digo, que era... Claro. Me río porque él pensaba que queríamos comprar un aparato de radio. Y es cuando decidimos en 32 días instalar FM en Tránsito,
Pero dentro siempre del modelo cooperativo, y esto seguramente debe ser lo que más te interesa que hablemos. Mirá, yo venía vos de... Hace poco Alejandro Basilés me dice, el gran acierto de Juan Carlos, por Juan Sí. Carlos Martínez, es darle a esto la forma de cooperativa. Sí, sí, sí. Vos sabés que yo no ignoraba lo que era, porque yo estaba en el sistema bancario. Yo, desde que salí de la colimba del servicio militar, ya había hecho una trayectoria desde los 18 hasta los 20 y pico de años, largos ya, en esa época tendría 28 años dentro del sistema bancario. Y veía perfectamente el tema de sociedades. En mi escritorio el libro de sociedades estaba permanentemente. Yo veía lo que eran sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, en comandita por acciones y cooperativas. Y era un tema que, obviamente, en una entidad bancaria no entran muchas cooperativas, pero es un tema que lo tenés que conocer porque tenés que revisar la documentación y que tenés que tenerlo presente. Cuando nosotros estudiábamos periodismo en la Escuela Argentina de Periodismo, con Lucio, con Alejandro, con Daniel, con Nenina, y ahí decidimos poner el periódico, después de una pésima experiencia que habíamos tenido, parecida a la de Alfonsina Storni, pero hacer un periódico para un dirigente político de La Boca, decidimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros y vamos a hacerlo ya constituyendo una sociedad, porque en aquella época tener un medio gráfico había que cumplir con las leyes, sí o sí, tenías que ir a propiedad intelectual, tenías que dejar los 3 ejemplares como decía la ley, había un control muy estricto todavía, por eso es una época de rebeldía. Hoy existe todavía, pero no hay control. Hoy existe, pero no hay control. Yo sigo dirigiendo La Voz de Castelar, los 3 ejemplares de La Voz de Castelar no los envío Claro. al registro de la propiedad intelectual, no los envío, pero en aquella época había que llevarlos, te sellaban uno, Sí. era todo un control que existía sobre los medios gráficos. Ese control, por suerte, también desapareció, claro. ¿no? Sí, Es decir, sí, antes era llevar el ejemplar, era para ver, se ahorraban ellos, en lugar de ir a buscarlo, vos mismo se lo tenías que llevar, que era una manera de autocensurarte. Esa experiencia teníamos que elegir una forma de sociedad para sacar el periódico, que fue, ahí lo vimos al escribano Llorens, porque había que generar un estatuto, se generó el estatuto, tuvimos la asamblea constitutiva, que la primera reunión la tuvimos en lo que era una confitería, La Vaca Lechera, sobre la calle Brown y Belgrano, pero no donde está ahora La Vaca, sino enfrente, más confitería para tomar algo. Sí. Y a partir de esa reunión constitutiva en ese lugar, después también tuvimos las reuniones en Tarrahuela, en Ramos Mejía, porque una de las integrantes de la cooperativa era familiar de Tarrahuela, y después definitivamente, si bien el periódico estaba destinado a Morón, anclamos en Castelar. Está bien, ya como cooperativa. Ya siempre como cooperativa. Bueno, ya ser cooperativa ya era ser transgresor, porque ya era la primer cooperativa. Primero en Morón, cuando fuimos al Banco Nación, porque una de las exigencias era la apertura de una cuenta corriente en el Banco Nación, pues estaban esas exigencias, ¿no? Para control. Sí. Todo lo que decimos eran pautas que había saliendo de la dictadura que eran para controlar a las sociedades. Un Estado realmente regulatorio, tanto llevar el ejemplar al registro de la propiedad intelectual como tener una cuenta abierta en el Banco Nación. El gerente del Banco Nación se volvía loco porque no tenía ninguna cooperativa inscripta, tuvimos horas ahí para abrir la cuenta, hasta que al final la pudo abrir. Y a partir de ese momento se crea el Consejo de Administración, las discusiones de la nota, el armado del periódico, era una cosa fascinante, la discusión de la tapa, la discusión de los artículos, la discusión de los contenidos y finalmente imprimir y obviamente cumplir con los proveedores. Bueno, había toda una cosa, una disciplina
que se cumple hasta el día de hoy. Está bien, déjame hacer la pausa y entonces sí nos metemos con el FM en Tránsito. 2, 3 cosas básicas de lo que fue la década del 80 o el 87, 88, 89, de lo que era tener una radio.